Bueno, eh, esta pregunta es bastante recurrente y lo entiendo porque es algo complejo y no es exclusivo de esta materia, ciencias sociales, sino que ya lo han escuchado en varias. Por eso voy a tratar de hacer una explicación que puede tener algún tipo de error porque es difícil sintetizarles algo tan complejo y además que es un concepto como todo lo de ciencias sociales de bastante discusión, intentaré explicar lo que es el paradigma. Bien, ¿qué quiere decir paradigma etimológicamente? Es lo que está dicho al lado. ¿Sí? Acá fíjense, para es al lado, digma es lo dicho, así sencillamente. Entonces un paradigma sería ese marco teórico, valórico, de formas de hacer, de conocer, validadas, normalizadas, legitimadas en un contexto, que rodean y dan coherencia también al hacer de la ciencia, al hacer científico. ¿Sí? Es decir, en el transcurso del tiempo, cuando las sociedades van, o la ciencia en general va resolviendo, explicándose los hechos, resolviendo cosas y todo va en una misma línea, hay algunas teorías que van validando algunas cosas que resultan para la ciencia, entonces estamos en un paradigma, ¿sí? Están todos de acuerdo y hacen las cosas de más o menos de la misma manera, sin innovar demasiado. Estoy siendo muy, a ver, a ver, corro el riesgo acá de equivocarme y todo lo que diga, evidentemente, sí, puede ser discutible en un punto, pero estoy tratando de simplificar. Sí, a veces las simplificaciones no son lo más adecuado, pero en este caso quiero que les quede claro, el paradigma es como un marco teórico, valórico, de formas de hacer y conocer que en determinado momento sirve la ciencia. ¿Qué pasa? Con el tiempo, cuando hay respuestas que no se pueden dar de la misma manera, por la misma forma de hacer ciencia, por ejemplo, comienzan a buscarse otras alternativas y hasta las mismas teorías de base van, es necesario cambiar. Entonces, ahí se cambia de paradigma. En un libro interesante que es Kuhn, un autor que habla, uno de los principales, que toma el concepto de paradigma y lo desarrolla, justamente habla de eso, que paradigmas van cambiando, ¿sí? Tienen un momento se van construyendo, se consolidan y después tienden a cambiar. También ejemplifica esto el transcurso de la evolución del conocimiento científico. Por lo tanto, paradigma, vamos a ver que es un marco coherente de hacer las cosas y pensar las cosas. ¿eh? Estoy apurando una reflexión, pero más o menos sería eso. Cuando ustedes en la bibliografía, acá hay preguntas muy precisas que me han hecho, me dijeron, y profe, ¿qué quiere decir paradigma posibilista? Bueno, ahí el concepto de paradigma a, se va a aplicar a una forma que tenía la geografía de hacer su trabajo bajo determinados juicios, hipótesis o teorías. Entonces, el paradigma, voy a hablar ahora, me voy a referir como ejemplo a la geografía, a la historia de la geografía. El paradigma posibilista, mejor dicho, vamos a ver uno más claro, el paradigma determinista concebe en la geografía, concebía que el hombre en su relación con la naturaleza estaba como muy condicionado por el lugar donde estaba. Entonces, si vos nacías en el trópico, evidentemente iba a ser más vago que alguien. ¿Por qué? Porque tenés la banana ahí, no tenías que hacer mucho esfuerzo para lograr tu supervivencia. Ibas a ser de una forma diferente a aquel que vivía en clima frío, que tenía que ingeniárselas para, y mucho, para poder conseguir su sustento. Entonces, el lugar, clima, la geografía, el relieve, todo condicionaba a las personas que vivían ahí. Si yo concibo que la relación sociedad-naturaleza es de ese tipo,
estoy en un paradigma. Digamos, yo tengo que asumir que la naturaleza influye decisivamente sobre el hombre. Entonces, estoy parado en una teoría fuerte y digo, todo lo que observo tendrá que ir por ese lado. Por eso es un paradigma, ¿sí? En este caso sería el paradigma determinista de la geografía. Em, Bien, como un ejemplo, digamos, es una forma de hacer y conocer teorías que guardan coherencia y el hacer científico va de la mano con esto, ¿sí? No desentona, porque algo que ya funcionó debería seguir funcionando y hay cierta confianza en hacer las cosas como se hacían, hasta que ya no da respuestas. Entonces es el momento de cambiar paradigma. Bueno, eh, no tienen necesariamente que definirme qué es paradigma, chicas, pero vean esta lógica, y como un marco general de algunas ideas y formas de hacer de los científicos. Incluso hay paradigmas en las ciencias sociales, que es otro problema de ciencias sociales, que conviven, o sea, pueden convivir los paradigmas, ¿sí? Eso es más difícil todavía porque de entender, porque, eh, digamos, uno pretendería que la ciencia se va superando, pero es tan complejo pensar esto que hay paradigmas que conviven. Puede convivir un paradigma positivista con, digo, convivir en el tiempo, no que sean lo mismo, conviven en el tiempo. Hay geógrafos, por ejemplo, que se paran en un paradigma positivista o determinista y siguen haciendo geografía. No es el caso, pero puede ser, podría ser. Eh, entonces, lo que sí se convive en paradigmas claramente es en la enseñanza. O sea, hay aún docentes de geografía que se pueden parar en un paradigma positivista, muy, donde la geografía está más cerca de ciencias naturales y no tanto de las sociales, y otros que se paran en una geografía más crítica, donde básicamente es al revés, ¿sí? Y conviven en el sistema o en la misma investigación científica, si se quiere. Bueno, son ejemplos traídos de los pelos. Disculpen esto, pero entiendan esto, quiero que entiendan el concepto de paradigma, ¿sí?